Hay momentos en la vida que duelen más de lo que uno se atreve a confesar. Momentos en los que no entendiste por qué te sacaron de esa casa, de ese lugar que conocías, de ese espacio que, aunque no era perfecto, era tuyo. Esa casa podía haber sido tu hogar de infancia, el sitio donde soñaste, o incluso un espacio emocional que te daba una falsa sensación de seguridad. Pero algo pasó. Te empujaron fuera. Te dejaron ir. O simplemente todo se quebró. Y tú te quedaste con la sensación de haber perdido algo. Pero hoy tienes que escuchar esto, no fue abandono, fue un llamado. No te sacaron de esa casa por error. Dios estaba permitiendo esa ruptura porque necesitaba separarte para llevarte más alto. Muchos elegidos han pasado por ese mismo proceso. Se aferraban a lo conocido, al lugar donde todo parecía estable, pero por dentro ya estaban muriendo. Se estaban apagando. Y Dios, que ve lo que el ojo humano no ve, decidió intervenir. Porque el enemigo puede tener planes de destrucción, pero cuando Dios ha marcado tu vida con propósito, Él transforma la pérdida en impulso. Transforma el desalojo en ascenso. ¿No te diste cuenta que fue justo después de salir de ahí que empezaste a ver con más claridad? Que empezaste a descubrir verdades que antes no querías aceptar. ¿Sabes por qué? Porque mientras estabas en esa casa, en ese ambiente, tu alma no podía oír con nitidez. Las paredes de ese lugar estaban llenas de voces que no eran tuyas. Había estructuras invisibles que te mantenían limitado, acostumbrado, encerrado. Y Dios sabía que si no te arrancaba de ahí, seguirías siendo solo una sombra del llamado que llevas por dentro. Muchos no lo van a entender. Van a pensar que perdiste. Que fracasaste. Que te echaron. Pero tú sabes que no fue así. Algo dentro de ti está despertando. Un fuego que no viene del ego ni de la necesidad de demostrar nada. Es algo más profundo. Es una conciencia nueva, fuiste separado porque fuiste escogido. Cuando Dios llama a alguien hacia lo alto, normalmente lo hace a través de rupturas. No lo hace con palabras suaves ni con despedidas bonitas. Él permite el silencio, el rechazo, la puerta cerrada, porque está enseñando a escuchar desde el espíritu, no desde los oídos. Está activando en ti algo que dormía, la fe de los que caminan sin ver, de los que siguen sin entender, pero que reconocen su voz en medio del vacío. Y ahora entiendes por qué esa casa empezó a sentirse pequeña. ¿Por qué ciertas personas ya no podían seguir caminando contigo? ¿Por qué se quebraron relaciones que parecían inquebrantables? Porque lo que era tu techo se estaba convirtiendo en tu límite. Y Dios no te diseñó para quedarte limitado. Te diseñó para lo eterno, para lo alto, para lo que tus ojos aún no han visto, pero tu alma ya intuye. Esto no va de lugares físicos solamente. Hay casas emocionales, espirituales, mentales, donde el elegido también tiene que salir. Hay pensamientos que ya no encajan contigo. Hay rutinas que se sienten vacías. Hay gente que ya no puede leer tu profundidad. Y eso no es señal de fracaso. Es señal de ascenso. Si estás sintiendo que fuiste arrancado de algo que amabas, pero ahora todo parece incierto, quédate tranquilo. Porque eso no fue una pérdida. Fue una intervención divina. Dios mismo estuvo ahí, cuando lloraste en silencio. Dios mismo selló la puerta que no se volvió a abrir. Porque cuando Él llama a lo alto, todo lo que está por debajo comienza a romperse. Y aunque aún no sepas qué viene después, hay una certeza que no puedes ignorar, no estás solo en este proceso. Estás siendo guiado por la mano invisible que llama, separa, purifica y eleva. Y si llegaste hasta aquí, comenta 40 veces he sentido que me perdía, pero Dios me estaba llamando, para que otros elegidos también despierten. Hay un momento en el camino del elegido en que todo se siente desordenado. La casa donde estabas ya no existe, las certezas que tenías se esfumaron y hasta tu propia identidad parece haber quedado atrapada en el lugar que dejaste atrás. Pero hay algo que el mundo nunca va a entender, lo que para ellos fue una salida forzada, para el cielo fue una liberación estratégica. Porque, aunque dolió, esa ruptura activó tu visión. Dios no quería que solo sobrevivieras en un espacio cómodo.
Él quería que descubrieras quién eres lejos del ruido, lejos de la estructura vieja, lejos del molde en el que te habían encerrado. Y eso solo fue posible cuando saliste de esa casa. Muchos elegidos han sido confundidos en este punto. Algunos pensaron que habían sido castigados, que estaban bajo juicio, que algo estaba mal con ellos. Pero la verdad es otra, estaban siendo entrenados para caminar sin muletas, para escuchar sin ruido, para depender solo del fuego que arde dentro. Lo que viviste no fue casual. Ese día que te sentiste solo, que viste tus cosas fuera de lugar, que te miraste al espejo y no reconociste nada alrededor, fue también el día en que el cielo te miró con ternura y dijo, ahora puedo hablarle. Ahora está listo para subir. Porque hay una etapa del proceso en la que todo lo exterior colapsa para que lo interior emerja. Donde ya no puedes apoyarte en tu apellido, en tu entorno, en tu historia, ni siquiera en tus propias fuerzas. Y ahí, justo ahí, el Espíritu empieza a revelarte lo que estaba escondido, tu verdadera identidad como heredero del reino. Muchos no saben que antes de que Dios lleve a alguien a lugares altos, primero lo separa. Primero lo limpia. Primero lo deja sin casa, sin respaldo humano, sin mapa. No porque quiera destruirlo, sino porque quiere darle algo que no se compra ni se hereda de la carne, la autoridad del quebrantado. Esa autoridad solo la tienen los que ya no dependen del sistema. Los que ya no viven por aprobación. Los que perdieron todo y, aún así, no se apagaron. Porque el fuego que los sostiene no viene de fuera, viene de adentro. Y tú, elegido, estás en ese proceso. Te están preparando para hablar con peso espiritual. Para tocar a otros con palabras que nacen del dolor redimido. Para caminar como alguien que ha estado en el desierto, pero salió de él con ojos de eternidad. Lo que parecía una caída, fue un empujón. Lo que parecía pérdida, fue revelación. Lo que parecía soledad, fue intimidad con Dios. Él te está mostrando que el lugar más alto no se conquista con fuerza, sino con entrega. Que la verdadera elevación no es hacia el éxito humano, sino hacia la plenitud espiritual. Por eso, ahora entiendes por qué esa casa ya no podía seguir siendo tu refugio. Porque ya no representaba lo que tú eres. Porque tu alma ya había crecido más de lo que esas paredes podían contener. Porque estabas escuchando cosas que los demás no oían. Porque lo que para ellos era estabilidad, para ti era estancamiento. Y cuando Dios llama a un elegido hacia lo alto, no lo hace con explicaciones lógicas. Él simplemente mueve las piezas. Rompe contratos. Cierra ciclos. Y sí, muchas veces, duele como si te estuvieran desarmando. Pero solo así Él puede edificarte con piedras nuevas, con fundamento eterno, con visión profética. No estás siendo castigado. Estás siendo refinado. Y eso, aunque nadie lo vea, te está posicionando para lo que viene. Hay algo que el mundo no entiende sobre los elegidos, cuando los ven perdiendo, en realidad están siendo reposicionados. No se trata solo de cambiar de lugar. Es un proceso más profundo. Es una purificación. Es como si Dios mismo estuviera diciendo, ya no puedes habitar donde no hay espacio para lo que estoy derramando en ti. Muchos creen que te fuiste porque no supiste mantenerte. Que perdiste lo que otros habrían valorado. Pero ellos no vieron lo que tú veías en lo secreto. No sintieron esa presión en el alma. Esa sensación de que, aunque todo parecía normal, había algo dentro de ti que estaba pidiendo socorro. Una parte de ti que gritaba por algo más. Por propósito. Por sentido. Por verdad. Y cuando Dios detecta eso en el corazón de un elegido, no se queda en silencio. Puede que tarde. Puede que lo haga de forma inesperada. Pero cuando llega el momento, Él desmantela todo lo que ya no se alinea con tu destino. A veces, lo hace con suavidad. Otras, lo hace con terremotos. Pero siempre lo hace con amor. Por eso, lo que otros llamaron fracaso, tú sabes que fue libertad. Porque no hay peor cárcel que una casa donde ya no cabe tu alma. Y Dios sabía que, si no salías de ahí, te ibas a conformar con lo que no era tuyo. Ibas a aceptar lo que no reflejaba tu esencia. Ibas a quedarte pequeño en un lugar que ya no te sostenía.
Hay elegidos que han tenido que dejar casas físicas, sí. Pero hay otros que han sido removidos de lugares emocionales, de dependencias afectivas, de estructuras religiosas o familiares que ya no permitían crecimiento. Y esa salida, aunque dolorosa, fue la antesala del encuentro con uno mismo y con el cielo. Porque cuando Dios te llama a lo alto, empiezas a ver que nada es como antes. La forma en que hablas cambia. Tu sensibilidad espiritual se agudiza. Tu discernimiento se activa. Ya no puedes fingir. Ya no puedes adaptarte a lo que no lleva verdad. Y eso, aunque te haga parecer raro para muchos, te confirma que estás en el camino correcto. Mira atrás por un momento. Recuerda esa casa. Ese lugar. Esa etapa. Y ahora mírate. No todo está resuelto. No, aún hay heridas abiertas. Pero observa lo que ha brotado dentro de ti. Esa fuerza. Esa claridad. Esa conexión que antes no tenías. Eso no vino de la comodidad. Vino de la ruptura. Porque a los elegidos, Dios los forma en el silencio. En la soledad. En el fuego. No porque quiera destruirlos, sino porque quiere confiarles algo que no se le puede dar a cualquiera: autoridad espiritual con compasión. Visión con humildad. Poder sin orgullo. Ahora, quizás no estás donde soñaste estar. Pero estás más cerca de tu esencia que nunca antes. Estás más sensible a lo divino. Más alerta a lo falso. Más vacío de lo superficial. Y ese vacío no es ausencia. Es espacio para lo eterno. Es preparación para lo que aún no viste, pero ya fue escrito sobre tu vida. Y aunque el proceso no ha terminado, algo ya cambió. Ya no estás buscando volver a esa casa. Ya no estás tratando de reconstruir lo que se cayó. Porque ahora entiendes que Dios no te quiere de vuelta a lo viejo. Te quiere despierto, liviano, listo para lo alto. Los que te sacaron pensaban que te estaban quitando algo. Pero lo que no sabían es que estaban colaborando con el cielo. Fueron instrumentos, sin saberlo, para activar en ti un viaje que no se detiene con puertas cerradas. Y ahora que estás en camino, lo único que necesitas no es más explicación, es más fe. Porque la fe del elegido no se construye con respuestas, sino con presencia. Y Dios está contigo. Hay momentos en los que el elegido mira hacia atrás y aún siente el nudo en la garganta. No por querer volver, sino por todo lo que tuvo que soltar. Porque salir de esa casa no fue solo un cambio de dirección, fue una despedida interna de todo lo que te sostuvo por años. Fue un corte invisible que el alma tardó en asimilar. Pero lo que dolió al principio, ahora se está transformando en discernimiento. Dios no te sacó para humillarte. Te sacó para protegerte de lo que tú no podías ver. Mientras tú pensabas que estabas perdiendo una estabilidad, el cielo sabía que estabas a punto de entrar en guerra espiritual, y no podías pelear desde un terreno contaminado. No podías escuchar su voz con tanto ruido alrededor. No podías avanzar si seguías cargando con todo lo que te mantenía atado. Muchos elegidos pasan por esta etapa donde el silencio parece abandono, pero no lo es. Es el momento donde Dios deja de hablarte como antes, para empezar a transformarte por dentro. Ya no son solo palabras. Es una cirugía del alma. Una reconstrucción completa. Y eso no se hace con aplausos ni acompañamiento humano. Se hace en el cuarto secreto. En el polvo. En las lágrimas que nadie ve. Te sacaron de esa casa, pero no sabían que te estaban activando. Porque ahí, fuera de todo, empezaste a descubrir lo que siempre estuvo dentro. Ese fuego. Esa intuición. Esa resistencia. Esa capacidad de ver más allá de lo lógico. Y ahí comprendiste que lo tuyo no era fragilidad, era sensibilidad espiritual. Sí, hay días en que parece que perdiste demasiado. Relaciones, comodidad, certezas. Pero también ganaste cosas que no tienen precio: libertad interior, claridad, profundidad. Cosas que no se compran, que no se enseñan, que solo se reciben cuando uno lo ha perdido todo menos a Dios. Y ahora entiendes que no fue solo una mudanza. Fue una consagración. Fue Dios separándote del bullicio, del sistema,
del molde. Porque no puedes cargar una visión celestial mientras sigues atado a estructuras humanas. El llamado a lo alto requiere ligereza. Requiere renuncia. Requiere un corazón dispuesto a vivir sin aplausos y sin público. Tal vez otros se quedaron en esa casa, conformes, cómodos, sin conflicto. Pero tú no. Porque lo que late dentro de ti no te deja conformarte. Hay una semilla eterna que te empuja hacia lo que no se ve. Y cada vez que intentaste quedarte, algo dentro de ti empezó a apagarse. Esa es la señal de que no naciste para lo común. Naciste para lo alto. Y lo alto no se alcanza por esfuerzo humano. Se alcanza cuando uno dice, aquí estoy, aunque no entienda. Aunque duela. Aunque parezca que estoy solo. Y esa entrega rompe estructuras, rompe cadenas, y abre caminos que solo se abren para quienes fueron formados en el quebranto. Los que te vieron salir, no sabían lo que se estaba activando dentro de ti. Pero ahora lo vas sintiendo. Hay algo nuevo en tu mirada. Una paz que no viene de las circunstancias. Una firmeza que no viene del ego. Una certeza que no necesita pruebas. Porque ya no estás buscando una casa externa, estás construyendo una morada interna donde Dios habita. Y eso, elegido, no te lo puede quitar nadie. Hay una verdad que solo los elegidos entienden después de ser arrancados de un lugar: Dios no te quita para castigarte, te aparta para posicionarte. Y a veces, eso implica dolor, porque tu alma todavía está apegada a ambientes que ya no cargan tu propósito. Te costó entenderlo. Al principio parecía que todo estaba siendo destruido sin sentido. La gente hablaba, juzgaba, suponía. Pero nadie veía la batalla interna que estabas viviendo. Porque no se trataba solo de cambiar de dirección. Se trataba de una batalla entre lo que era cómodo y lo que era celestial. Y en medio de ese proceso, Dios fue trabajando algo en ti que pocos logran comprender: te estaba haciendo inmune a la validación del mundo. Porque un elegido que sigue necesitando aprobación externa, nunca podrá sostener lo que viene del cielo. Él te quería libre de expectativas humanas, para que pudieras vivir conectado solo con su voz. Por eso te sacó de esa casa. Porque ahí ya no podías crecer. El techo era bajo. El aire era denso. El espíritu estaba apagado. Y aunque en lo externo todo parecía funcional, por dentro tú sabías que ya no encajabas. No porque fueras mejor que nadie, sino porque lo que había sido sembrado en ti, ya no podía seguir oculto. Y mira dónde estás ahora. Tal vez aún sin todas las respuestas, pero con una certeza interna que no tenías antes. Una seguridad que no depende de lo que ves, sino de lo que percibes en lo profundo. Porque desde que saliste de ese lugar, Dios empezó a hablarte en otro nivel. Ya no necesitas señales tan visibles. Ahora disciernes en lo invisible. Ya no corres detrás de puertas. Ahora sabes esperar el tiempo exacto. Porque aprendiste que el verdadero crecimiento no se da en la exposición, se da en la intimidad. Y aunque otros te vean desde fuera y piensen que bajaste de nivel, tú sabes la verdad: Dios te está elevando, pero lo está haciendo desde adentro. Está construyendo un nuevo fundamento. Uno que no depende del reconocimiento, ni de los logros visibles, ni de las estructuras humanas. Muchos no entenderán tu camino. Pensarán que estás perdido. Que estás fuera del sistema. Que deberías volver. Pero el elegido sabe algo que el resto ignora: una vez que Dios te llama a lo alto, no hay vuelta atrás. Puede haber pausas. Puede haber dudas. Pero el corazón ya no puede encajar en lo de antes. Porque lo de antes ya no lleva tu nombre. Y aunque no haya multitudes aplaudiéndote, sabes que el cielo te está mirando. Que los procesos no fueron en vano. Que el quebranto te preparó para cargar lo que otros no podrían sostener. Porque no todo el mundo resiste ser apartado, rechazado, incomprendido, y aún así seguir creyendo. Pero tú seguiste. Y esa perseverancia silenciosa está dando fruto. Aún en medio del desierto, el maná no te ha faltado. Aún sin entender todo, la presencia no te ha dejado. Porque Dios no te llevó a lo alto para que vivas solo, te llevó para que vivas desde otro lugar. Con otra perspectiva. Con otra misión.
con otra paz. Y ahora sabes, no fue que te sacaron, fue que te llamaron. Y respondiste. Ahora puedes mirar hacia atrás y entender con claridad lo que antes solo te causaba confusión. No fue un accidente. No fue casualidad. Fue diseño divino. Fuiste apartado de esa casa, de ese ambiente, de esa gente, porque había algo en ti que ya no encajaba con lo que te rodeaba. No era arrogancia. Era un llamado. Era una señal. Era la voz de Dios empujándote suavemente, o a veces con fuerza, hacia lo alto. No se trataba solo de una mudanza física. Era espiritual. Porque cuando Dios quiere llevarte más lejos, primero te separa. Y esa separación duele. Duele porque rompe con tu rutina, con tus afectos, con tus referencias. Pero también te limpia. Te aclara. Te eleva. Porque solo cuando te saca de lo conocido, es que puedes empezar a ver lo que nunca habías visto. Y sí, no todos entenderán tu proceso. Algunos aún creen que fue una derrota. Que perdiste algo. Que fuiste excluido. Pero lo que no saben es que en ese aparente rechazo, fuiste escogido para una intimidad mayor. Mientras ellos se aferraban a lo estable, tú fuiste empujado hacia lo eterno. Mientras ellos seguían en la superficie, tú fuiste sumergido en las profundidades de Dios. No fue fácil. Lo sabes. Hubo noches de llanto, silencios que dolieron, preguntas sin respuesta. Pero también hubo señales. Pequeñas luces en el camino. Sorpresas que solo el cielo podía enviar. Gente que apareció en el momento justo. Palabras que tocaron tu espíritu cuando estabas por rendirte. Porque Dios nunca te dejó solo. Solo cambió la forma de hablarte. Ahora vives de otra manera. Ya no desde el tener, sino desde el ser. Ya no necesitas demostrar nada. Porque entendiste que tu valor no depende de un lugar, ni de una casa, ni de un reconocimiento humano. Tu identidad está en lo alto. En lo invisible. En lo que Dios dijo de ti cuando nadie más te conocía. Y por eso, aunque todavía haya días grises, algo cambió dentro de ti, ya no buscas volver. Porque sabes que fuiste llamado a avanzar. Porque entiendes que no puedes habitar en lo viejo cuando Dios está preparando lo nuevo. Y lo nuevo no está allá afuera, está dentro de ti. Este proceso no fue un castigo. Fue un entrenamiento. Y ahora, elegido, estás más preparado que nunca. Porque ya no dependes del lugar donde vives, sino de la presencia que te guía. Ya no buscas pertenecer a un grupo, sino alinearte con el cielo. Ya no eres el mismo. Porque fuiste marcado por el fuego. Y el fuego no destruyó tu esencia. La reveló. Quitó todo lo que sobraba. Todo lo que te limitaba. Todo lo que no estaba destinado a ir contigo a lo alto. Porque lo que viene ahora, no es para cualquiera. Es para los que pasaron por el proceso. Para los que fueron arrancados de donde no querían salir. Para los que respondieron al llamado aunque no entendían todo. Tú eres uno de ellos. No lo dudes más. Si esta palabra tocó tu espíritu, comenta abajo el número 777 para confirmar que no fuiste expulsado, fuiste elegido, separado y llamado por Dios para lo alto. Destellos.